Hoy vamos a hablar de la hipertensión y los alimentos que debemos consumir y cuáles no. Es necesario para entender esta patología que sepamos cómo funciona el organismo. Para que funcionen adecuadamente los órganos, a través de la sangre les llegan los nutrientes que necesita. Esto ocurre gracias al sistema circulatorio que está formado principalmente por las venas, las arterias y el motor principal que es el corazón. El corazón es el que manda la sangre y a través de la sangre llegan los nutrientes a los órganos. La fuerza con la que viaja la sangre es la presión. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos la presión elevada, es decir, la presión arterial sistólica o máxima en 140 y la diastólica o mínima en 90, es lo que se denomina hipertensión. Cuando esto ocurre por un tiempo prolongado, puede producir un daño en las arterias, en las paredes de las arterias, y puede llegar a afectar órganos como por ejemplo el riñón, que puede llegar a producir una insuficiencia renal, la visión, en donde produce alteraciones, y en los vasos, las extremidades, produciendo un dolor crónico. Y a veces con el tiempo no llega sangre al cerebro y ocurre lo que se denomina el infarto, que es muy peligroso. Lo malo de esta patología es que no produce síntomas, entonces podemos estar mucho tiempo con la presión arterial elevada y no presentar síntomas, por lo que siempre se recomienda cada 6 meses tomarse la presión, ¿sí? ¿Qué es la causa más frecuente de esta patología? El sobrepeso, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, del tabaco y la edad. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para evitar la hipertensión? Vamos a hacer actividad física diaria, son 30 minutos mínimo lo que se recomienda, limitar el consumo de alcohol, evitar el tabaco y tener una buena selección de alimentos. Vamos a elegir todo lo que son los quesos bajos en sodio. Los quesos, mientras más duro, más grasa tienen, por lo tanto elegimos mejor los quesos untables, ¿sí? Vamos a limitar el consumo de la sal, elegir en poca cantidad la sal fina y la sal gruesa, y podemos elegir condimentos. Lo ideal acá, yo traje para que vean, es tener estos condimentos en la mesada y cada vez que nosotros necesitamos condimentar la comida, tengamos a mano esto y la sal en la alacena. Entonces vamos a elegir cómo saborizarlo en la comida con las especias, ¿sí? Acá tenemos ají molido, pimienta, provenzal y pimentón dulce. Bien, vamos a evitar todo lo que son los alimentos ricos en sodios, como es, por ejemplo, los fiambres, los embutidos, ¿sí? Los quesos duros, las achuras, todo lo que son las sopas, los caldos concentrados, los snacks como las papas fritas, el maní salado, los chisitos, todos estos alimentos tienen mucho contenido en sodio y debemos evitarlos, ¿sí? Y lo otro es consumir alimentos ricos en potasio, como por ejemplo todo lo que es frutas, verduras, frutas secas como las almendras, los cítricos, los vegetales verdes como el brócoli, el coliflor, la zanahoria, ¿bien? Y también tener mucho cuidado con el tema de los edulcorantes, porque los edulcorantes también son a base de sodio, como por ejemplo la sacarina o el ciclamato. Sí, hay que tener en cuenta que todos los alimentos industrializados, los conservantes generalmente son a base de sodio, por eso hay que leer muy bien la información nutricional. Bien, esas serían las recomendaciones como para evitar tener una hipertensión. Bien, Nati, me quedo con algunas cuestiones que he estado anotando porque la verdad que es súper interesante conocer de esto. ¿Qué es lo que tenemos que mirar en un edulcorante a la hora de elegirlo, digamos, para el uso diario? Bien, generalmente siempre damos vuelta el alimento y dice el ingrediente y dice, por ejemplo, ciclamato de sódico. El sódico es sodio, o sea, generalmente tenemos que tener en cuenta eso. Generalmente para la conservación de los alimentos se utiliza mucho, todos los conservantes son a base de sodio, entonces hay que tener cuidado en eso y siempre elegir los alimentos lo más natural posible. Bien, ahí, digamos, vienen estas alternativas, digamos, con sodio y sin sodio. Eso. Exacto, también hay otras especies, o sea, podemos reemplazar la sal común por las sales dietéticas, por ahí son cloruro de potasio, ¿sí? No son muy sabrosas, pero podemos reemplazarlas. El tema es que desde un principio que tenemos que evitar el consumo del exceso de sal, o sea, por ejemplo, en un niño siempre que le enseñamos a comer y le empezamos a dar las comidas, no usar la sal, porque todos los gustos los vamos creando nosotros, son todos hábitos, entonces mientras más sal usamos,
más sal vamos a necesitar que venga de los alimentos porque no le sentimos el gusto. Entonces, por ahí está bueno ir reduciendo de a poco el consumo de sal e ir incorporando el uso de las hierbas. Bien. ¿Hay algún porcentaje definido de cuánto es lo que se debería consumir en sal, digamos, el cuerpo humano? Sí, nosotros debemos consumir menos de 2.000 miligramos de sodio, que equivale a menos de entre 4 y 5 gramos de sal. El tema es que actualmente estamos consumiendo de 9 a 12 gramos, es mucha cantidad. Entonces ahí salen todo lo que es las políticas alimentarias y ahora lo que vemos, por ejemplo, en los lugares donde comemos es que no hay sal en la mesa, porque no dejan poner la sal por una cuestión de que ya es masivo el consumo, o sea, la gente consume muchísima sal y además hay mucha gente con hipertensión. Eso también está asociado al aumento de peso y al sedentarismo. Entonces, tenemos que tratar de evitar, por otro lado, que la gente no consuma sal. Entonces, al no ponerla en la mesa, la gente por ahí no pide. Bien, ayuda esto de, bueno, me comí una bandeja de papas fritas con mucha sal, pero a la tarde juego al fútbol, bajo o quemo grasas y todo. ¿Esto ayuda o, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra? ¿Y lo mismo es perjudicial? No, lo mismo es perjudicial porque además retenemos más líquido, porque también está el tema del consumo del agua. Nosotros necesitamos consumir más sal, necesitamos consumir más agua para tratar de eliminarla. Acuérdate que a través del agua nosotros eliminamos todos los desechos que no necesita el organismo. Por eso es muy importante tener mucho cuidado con esto que vos me decís. Por ahí consumimos un alimento muy rico en sal y nos vamos a jugar al fútbol con mucho calor. Y pasa esto, que después nos sentimos muy mal y es que el cuerpo todavía no ha eliminado todo lo malo que le hemos ingerido. Está deshidratado. Exacto. Bien. Una de las últimas consultas que te hago, de estas especies que tenés, ¿cuál sería la más cercana, digamos, al sabor de la sal? Por ahí la gente, no sé, observo, digamos, la pimienta, observo, pero ¿cuál sería, digamos, la más práctica para utilizar, digamos, para reemplazar la sal? Yo en realidad la sal no va a reemplazar ninguna de estas, porque la sal lo que hace es aumentar la intensidad del sabor. Lo que sí podemos tratar es de reducir y condimentar con otras cosas que también le proveen un sabor rico. En realidad estamos muy acostumbrados a no usar especias cada vez que cocinamos, ¿sí? O por ahí está muy asociada a nuestras abuelas, que eran comidas muy condimentadas, muy ricas, muy de olla, que le llaman, y tenían mucho condimento, pero a la misma vez tenían mucha grasa. Entonces por ahí es tratar de amigarse o conocer un poco más las hierbas, ¿sí? Hay hierbas que abrirse, digamos, a nuevos sabores. Exacto. Yo, por ejemplo, estas son las 4 que yo uso siempre, ¿sí? Que es el pimentón, el provenzal, ¿sí? La pimienta y el ají molido. Y el orégano, bueno, que no lo tengo acá, sino lo tengo en un frasquito, pero que también te da un sabor. Por ahí a la pizza ponerle un poco de orégano, a las masas que uno cocina en la casa. Y todo lo que es arroz y eso necesita, en vez de echarle tanta sal, por ahí echarle más bien la pimienta. La pimienta es un muy buen aliado para evitar el exceso de la sal. Bien, es preferible pimienta que sal. Exacto. Bien, siempre, bueno, cuidando las cantidades y demás. Exacto. Nati, bueno, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a ir, siempre decimos, les vamos a ir tirando temas a ver si ella nos va ayudando. Hay mucha gente que por ahí nos consulta, bueno, ya viene verano y, digamos, más allá del cuidado concreto que todos quieren tener del cuerpo y demás y de la salud, también, bueno, ¿qué se hace de comer en estos tiempos que se viven donde estamos ajustados del bolsillo y, bueno, llega la noche y caemos, por lo menos en San Juan es fundamental, o ya tradicional, caer en el fiambre? Exacto. Y bueno, esto es totalmente perjudicial, ya decías recién vos, para la salud. Yo siempre le digo a mis pacientes que el fiambre no es una comida, ¿bien? Que no reemplace la comida. Y en el caso de que no te queda otra, tratar de incorporar con algo de verdura. ¿Sí? Por ahí si haces un sándwich le agregas una lechuga, un tomate, el huevo, la palta, pero que no sea algo de todos los días, ¿sí? Bien. O sea, el fiambre no va a reemplazar nunca una comida porque nosotros necesitamos otro tipo de nutrientes, necesitamos consumir una porción de verduras en el almuerzo y uno en la cena. Entonces, si nosotros comemos fiambre y a eso le agregamos mayonesa, y es como es un combo exacto. explosivo. Lo que pasa es que, bueno, seguramente tiene que ver con, bueno, más allá de la cuestión económica, la facilidad. El fiambre ya está, sándwich y vamos. Por ahí ya ponerse a hervir alguna verdura en la noche. Como que cuesta más. Sí. El tema es que, por suerte, ahora el fiambre es caro. Sí, entonces, es verdad, eso también. Eso también hace que la gente no consuma tanto. Sí. Lo ideal siempre es la organización. O sea, vos siempre en la heladera tenés que tener verduras y podés armarte una ensalada muy completa y no recurrir a la compra del fiambre, que
ahora está carísimo, va aumentando todo y el fiambre ya no es la comida barata que se consumía antes. Sí, sí, es verdad. Gracias a Dios. Y para el cuidado de la salud es fundamental. Sí, sí, sí. Bueno, Nati, muchísimas gracias. Bueno, vamos a anotar eso entonces. Vamos a, para las próximas ediciones de la columna, bueno, algunas comidas así alternativas, digamos, que no nos consuman mucho costo y tiempo sobre todo, bueno, y para que nos sirva también para el cuidado de nuestra salud. Para el día a día. Listo. Muy bien, muchísimas gracias. De nada.